Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Vamos a ver la tercera parte de la resurrección. Otra vez, no tratando de ver lo histórico solamente, porque lo histórico lo podemos leer, y aquí lo importante es que venga qué significó, ¿verdad? No qué sucedió, porque lo que sucedió, como lo dijimos el miércoles pasado, cualquiera te lo puede decir. Cualquiera lo puede agarrar y leer, históricamente conocerlo. Pero lo que nosotros anhelamos es tener la revelación de parte de Dios de por qué sucedió lo que sucedió y cómo eso hoy se hace realidad en mi vida. Y esa es la revelación de la resurrección. Como lo comentamos la sesión pasada, vamos a enfocarnos el día de hoy en los 40 días que Jesús tuvo en la tierra ya resucitado, ¿verdad? Vimos el miércoles pasado qué fue lo que Jesús hizo durante el tiempo que permaneció su cuerpo en la tumba, en muerte, pero su espíritu tenía una misión. Y esa misión pues la analizamos la revisamos el miércoles pasado. Y hoy vamos a ver qué pasó después de que Jesús se reincorpora a la tierra, después de lo que hizo durante esos 3 días. Y en dónde anduvo, qué anduvo haciendo. Y la Biblia habla que fueron 40 días de estar nuevamente en la tierra, pero no de la misma manera en como estuvo antes. Notamos bastantes diferencias en cuanto a cómo se movía Jesús, qué propósito tenía durante este tiempo, que no era el mismo que vimos durante los hábitos de Jesús, el ministerio de Jesús, sus 33 años de vida y luego sus 3 años de ministerio. Analizamos muchísimo, ¿verdad? Vimos sus hábitos, vimos todo lo que anduvo haciendo aquí en la tierra, en vida. Pero ya dijimos que todo eso fue para un propósito más grande, que fue su muerte. Ya lo revisamos también, su muerte, y ahora estamos viendo su resurrección, ¿verdad? Que así como el valor que tiene y el poder que tiene la muerte de Cristo, en su resurrección está también un gran poder, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos no solo tenemos que tener la revelación de la cruz, sino también la revelación de la resurrección y entender todo el propósito completo de Jesús en la tierra y vivirlo, ¿verdad? Estoy un poco con mucha información que ni yo mismo entiendo. Entonces tú anótala y ojalá que tú tengas la revelación de lo que es, porque hay cosas que mi propia mente y mi propio entendimiento y razonamiento ha cuestionado y tengo preguntas, ¿verdad? Pero pues yo estoy orando para que Dios nos revele qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y que si Dios te lo revela a ti, pues ayúdame a entender también qué está pasando, ¿verdad? Pero bueno, entonces antes de ascender al Padre, su cuerpo y su espíritu se reunieron nuevamente en Jesús y volvió a la tierra como con un cuerpo glorificado, que es con un cuerpo como el que nosotros un día también tendremos. Ya también revisamos eso, ya también explicamos y vimos que un día nosotros también experimentaremos la resurrección, ¿verdad? Así como Jesús lo experimentó, y obtendremos un cuerpo glorificado. Entonces, no solo su cuerpo resucitó o recuperó la vida, sino también
se unió con su espíritu y fue magnificado o glorificado en el cuerpo. Recibió un cuerpo que ya no dependía de las restricciones humanas. Y vamos a ir leyendo varias apariciones que tuvo Jesús durante este regreso de los 40 días que volvió después del lugar de los muertos que estuvimos viendo hace 8 días, y cómo se comportaba. Ahora ya no Jesús entraba por la puerta normal como todos los humanos, que para traspasar una puerta pues tenemos que tocar o entrar y que nos abran y pasar, ¿verdad? Jesús mismo vivió de esa manera como humano, ¿verdad? Todos los 33 años de su vida nunca vimos que Jesús anduviera traspasando paredes o haciendo este tipo de apariciones tan digamos, sobrenaturales. Y cuando regresa en este tiempo, su común denominador, básicamente cada vez que lo vemos que aparece, está en una posición así, ¿no? De repente apareció, de repente ahí estaba. Cosa que antes, pues no. Entonces esto nos habla de que recibió un cuerpo que ya no dependía de las restricciones humanas. Y ese es el cuerpo que un día tú y yo podremos también tener un cuerpo glorificado, no dependiente de todo esto, ¿verdad? Ahora, su cuerpo tenía la capacidad de atravesar paredes, surgir y desaparecer. Estamos hablando de que es un cuerpo glorificado y también todavía mantenía rasgos como las huellas de los clavos en sus manos, y también comía. O sea, hay que entender el tipo de cuerpo que estaba manifestando Jesús en esta, digamos, regreso a la tierra o reaparición en la tierra, porque en realidad pues todavía aquí no había ascendido con el Padre, ¿verdad? Solamente había descendido y había visitado el lugar de los muertos, pero ahora estaba en la tierra con un cuerpo glorificado. Entonces, Jesús regresó a la tierra por un periodo de 40 días más antes de ascender al Padre. ¿Qué hizo Jesús durante estos 40 días en la tierra? Vamos a leer mucho, así es que prepárate tu Biblia ahí para movernos rápido. Hechos 1:3, nueva traducción viviente. Si tú tienes otra versión, si no, anota los textos y lo vas siguiendo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. ¿Sí? En la Biblia narra algunos momentos sobre este tiempo en el que Jesús vuelve a la tierra después de haber resucitado, y de varias apariciones de Jesús resucitado tenemos un generoso relato en algunos pasajes del Evangelio donde se detallan cosas muy específicas de lo que sucedió con Jesús y de cómo se apareció y de cómo se conducía y todo eso. Y de algunas otras, básicamente apenas si se menciona, ¿verdad?, que estuvo ahí, y no hay tantos detalles. Entonces vamos a revisar las que tenemos en la Biblia sobre las apariciones de Jesús cuando antes de subir y ascender al Padre, ¿verdad? La primera, ya vimos que fueron 40 días el tiempo que estuvo aquí. Una de mis preguntas que ha surgido en estos días es si durante los 40 días permaneció solo en la tierra o se movía en otras dimensiones espirituales que no conozco y que no sé cómo funcionen, pero yo tengo esa pregunta. O sea, digo, nos narra aproximadamente unas 6 o 7 veces que Jesús se aparece con diferentes personas y está documentado eso. Sin embargo, pues dice que fueron 40 días. Entonces, ¿qué pasaría? En mi cabeza está esta pregunta de exactamente en dónde más estuvo y con quiénes más estuvo. Y la Biblia no nos revela toda esa información, pero seguramente algo estuvo pasando
también con Jesús, todo este tiempo, ¿verdad? Estos días que estuvo moviéndose aquí, y pues no sabemos si algún día podremos saber esa parte de la historia, pero por lo pronto vamos a conocer lo que sí se nos revela acerca de ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Primera aparición, se presentó a María Magdalena. En este caso hay varias narraciones, como lo hemos visto en los evangelios, tenemos distintas perspectivas de un mismo hecho y narrado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y podemos ver cómo uno te cuenta la parte que él logró percibir o la parte que se le reveló a él para poder ponerlo en la Biblia, ¿verdad? Y sí hay ciertas diferencias entre una narración y otra, pero básicamente son complementarias, ¿verdad? Y te ayudan a entender el cuadro completo. Es como cuando observamos un objeto y desde allá me pueden decir, es que tiene letras, tiene un código de barras, ¿no? Que yo no estoy viendo. Pero si tú me dices, tiene un código de barras y yo te digo, tiene unas letras verdes, ya podemos ir visualizando el completo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque entonces ya puedes ver las letras verdes y yo puedo ver el código de barras. Entonces es estas perspectivas que al final de cuentas nos llevan a poder tener una imagen más clara de lo que Dios quería que viéramos a través de los evangelios. Entonces se narra la aparición o presentación de Jesús con María Magdalena en Marcos 16 del 9 al 18. Lo vamos a leer en Reina Valera 1960. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces, ahorita vamos a leer cómo se relata este mismo encuentro, pero en la voz de Mateo y en la voz de Juan. Pero aquí Marcos nos va dejando ver lo que va sucediendo, ¿no? Primera aparición de Jesús después de su muerte y de su resurrección, ya un Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, y lo narra en Marcos muy ligeramente. Básicamente no nos deja ver mucho, solamente dice que se le apareció, ¿verdad? Y que no sentimos tanto el impacto de lo que pudo haber estado viviendo María en ese tiempo, y no da tantos detalles, ¿verdad? Pero Mateo describe más información acerca de esta aparición a María Magdalena, y también menciona a otra María. O sea, en Marcos solamente nos habla de que es María Magdalena, pero acá en Mateo empezamos a ver que había otra María. Entonces, incluso Juan, por otra parte, cuando lo leamos ahorita, presenta un incidente un poquito diferente al relato de Mateo. Y aunque es la historia que estamos hablando, la misma historia de la que estamos hablando, no sé si ellos lo documentan por revelación del Espíritu Santo, obviamente, pero también por lo que recibieron cada uno de María en ese momento, ¿verdad? Y a lo mejor uno lo sintió con tanta intensidad que dijo, ay, qué importante esto que están diciendo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. De tal manera que hasta, pues en una parte se narra que Pedro corre después de recibir esta noticia y va a ver si es cierto. O sea, dice aquí en Marcos, leímos que dice, no lo creyeron. Básicamente, si no lo creyeron, ¿qué reacción te imaginas que pudo haber habido en los apóstoles cuando viene María y les dice esta noticia y no lo creen? Pues es como de, estás loca, ¿ah? Tú estás mal, andas muy afectada, ¿verdad? Por la muerte de Jesús, y no, estás mal. Pero hubo otras reacciones, ¿verdad? Hubo diferentes reacciones entre los apóstoles,
y pues se narran de manera diferente. Vamos a ver Mateo 28, 1-10. Lo vamos a leer igual en Reina Valera 1960. Y es la misma parte, pero narrada por medio de Mateo. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Si se fijan, esta narración más detallada no la tenemos en Marcos, pero aquí en Mateo sí empezamos a ver más detalles de la misma escena, pero más una descripción más detallada. Dice que entonces removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, aquí empezamos a ver cosas que Marcos no nos menciona, pero ya Mateo nos empieza a decir como sentimientos que había en estas mujeres, y que empezamos a ver que había temor y gran gozo. O sea, esos sentimientos encontrados que tú y yo hemos vivido en diferentes ocasiones ante una situación donde dices, pues no sé si reír o llorar por lo que por lo que está pasando en mí, porque esta situación me causa este revuelo de emociones, porque entre que será, no será, la duda, la incredulidad y la tristeza que traían y el temor sobre si de verdad había sucedido eso o alguien se había robado el cuerpo de Jesús, todo ese temor, pero por dentro era también ese gozo de decir, sí, cumplió, o sea, lo que prometió, lo que él dijo se hizo realidad, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver esto en ellas. Y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, si se fijan dentro de lo que narra Marcos y lo que narra Mateo del mismo suceso, hay mucho más detalle en el tema de Mateo, pero al final de cuentas, lo que es indiscutible es que se les apareció a estas señoras. O sea, los detalles ahora sí que no son tan relevantes como el suceso como tal de la aparición de Jesús a estas mujeres. Y por último vamos a leer Juan 20, 11 al 18, que es el mismo suceso narrado por Juan. Dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado en la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. El 13, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. El 14 dice: dio la vuelta para irse y vio
a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Algo importante de lo que podemos ver aquí es que algo pasa en el cuerpo glorificado que por alguna razón no lo reconoce María, no lo reconoce María, y entonces empezamos a ver esta narración de no reconocimiento en otros relatos de aparición de Jesús. Y entonces dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero el que le estaba hablando y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Hasta ese momento, cuando él pronuncia el nombre de María, cuando Jesús pronuncia el nombre de María, entonces ella tiene la certeza de que está frente a Jesús. Pero antes de eso, piensa que es el jardinero el que está con el que está hablando ahí. Que Dios te revele y que Dios me revele y que Dios nos revele cómo fue ese momento para que de pronto ella no lo reconociera, pero sabía que era un hombre y lo confundiera con un jardinero. O sea, ¿qué características debería de tener el cuerpo glorificado de Jesús para tener este grado de confusión? ¿O qué tanta era la pesadumbrez de María en ese momento que no lograba ver la gloria de Jesús? No lo sé. Simplemente creo lo que dice la palabra, y la palabra dice que no lo reconoció hasta que el momento en que que Jesús pronuncia su nombre, y entonces ella sabe que es el maestro y lo reconoce. Y Jesús le dice: no te aferres a mí. En otras versiones dice: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Y esto nos confirma que hasta este momento, por lo menos, Jesús no había llegado a la presencia del Padre. Pero dice: ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. En el 18, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Entonces, primer encuentro que nos narra la Biblia de Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, con ciertas características que vamos viendo aquí. No sé cuáles te llaman la atención a ti, pero a mí hay cosas que me llaman la atención, como por qué fue una mujer o un grupo de mujeres, en dado caso de que había más Marías, las primeras o la primera en que vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué no fueron sus discípulos, sus apóstoles? ¿Por qué no fue alguien que fue tan cercano posiblemente a él? ¿Por qué no fue un hombre? ¿Por qué fue una mujer? Yo no sé si tú tienes respuestas a esto, pero que Dios te revele y que Dios nos revele, y también que Dios nos haga ver si eso es relevante o no, ¿verdad? Si fuera relevante, o si es relevante, qué tan relevante, ¿verdad? A veces en la vida cristiana nos hemos enfocado tanto en cosas tan irrelevantes y hacemos pleito de cosas tan irrelevantes, queriendo descubrir información que ni es relevante, porque si fuera, o por lo menos para este tiempo, no, ¿verdad? Y si en algún momento es relevante para Dios, pues nos los dirá. Pero no caigamos en el juego o en la trampa de discusiones, pleitos sobre detalles, sobre no, es que no era así, mira, dice que es así, debió de haber sido así. Que nuestra mente rompa todos esos razonamientos humanos que quieren entenderlo todo, porque esto es por fe, ¿verdad? Entonces, simplemente son curiosidades, ¿verdad? El saber, pues, por qué fueron mujeres con las primeras a las que se les presentó.
Por ahí hay muchas opiniones y historias y libros enteros, ¿verdad? Acerca de esto. Y pues para mí son, creo que, información que puede ser cierta o no, pero que Dios nos revele. O sea, ante la luz de la palabra, que sea Dios el que nos revele si eso es relevante y qué tiene de relevancia. Eh, Ahora, ¿por qué, si fue esta mujer, María Magdalena, considerada una pecadora de su tiempo, o sea, no pudo haber elegido Dios algo más digno, podamos decir, como por decir, ¿por qué no se le apareció al gobernante más importante de ese momento, a su mamá o pues a los 12 que le seguían de aquí para allá y todo, ¿no? O sea, los que más pesar tenían, no sé, pero ¿por qué esta mujer considerada pecadora de aquel momento, verdad? No sé, pero yo creo que algo tiene que ver y pues que Dios nos revele eso. Bien, segunda aparición que podemos registrar de Jesús en la palabra es cuando Jesús se presenta a dos seguidores en el camino a Emaús, Cleofas y su compañero. Lucas 24, 13 al 34, nueva traducción viviente. Dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Si se fijan, aquí volvemos a ver esta parte de que no era tan reconocible por cualquiera, pero aquí dice que Dios fue el que impidió que lo reconocieran. Y Él les preguntó, Jesús les preguntó a estos dos hombres que iban caminando: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. O sea, como preguntarte ahorita si no sabes que Trump puso aranceles de un día para otro. Es como, o sea, ¿de veras no sabes? O sea, eres el único que no te has dado cuenta de lo que estamos viviendo. Pero era Jesús mismo, ¿verdad? Y como dando a entender que todo el mundo estaba hablando de esto, ¿verdad? De este suceso, de lo que había acontecido, porque no fue cosa menor, no fue cualquier cosa. Ya vimos todo lo que sucedió en la tierra mientras Jesús murió. Los sucesos extraordinarios que hubo y que sorprendieron en su momento a todos. Y entonces Jesús pregunta en el 19, ¿qué cosas? A ver, cuéntenme, cuéntenme qué anda pasando por aquí. Y entonces le dijeron las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. O sea, le empiezan a contar todo el chisme de lo que había sucedido con él mismo, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús quería saber qué era lo que se estaba diciendo de él, como aquella vez que les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién dicen los de allá que soy? Y otra vez Jesús tiene esta intención de conocer lo que hay en el corazón del hombre, pero no porque no lo supiera, es porque necesita que el hombre lo declare para que se dé cuenta de lo que está creyendo y confrontar lo que el hombre está creyendo sobre él, ¿verdad? Y nosotros, dice en el 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías,
que había venido para rescatar, a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días, o sea, recientito acaba de pasar y te lo pasamos al costo. La noticia es calientita, ¿verdad? Todos están hablando de eso y eso es lo que está pasando ahorita. Y dice en el 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo a estos hombres, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron? Todo lo que ya se había dicho de mí. Digo, no les está diciendo eso, pero les cuesta tanto entender quién soy y todo lo que se ha dicho de mí en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús, a donde iban o donde se dirigían, y del final de su viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche. O sea, todavía después de eso seguían sin reconocerle. Quédate esta noche, ya que está haciéndose tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, ojo aquí, o sea, es un cuerpo glorificado, no lo reconocen, pero sí come. Entonces, nomás vele dando forma ahí, porque sí come, y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Y luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto se les abrieron los ojos espirituales, porque ya lo venían viendo todo el camino, pero en ese momento se les abrieron los ojos espirituales y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús, ¿qué? Desapareció. O sea, ha sido más de suspenso de serie de Netflix. Ha sido más de suspenso, o sea, viene caminando, les platica toda la historia, les dice que qué onda todo esto, les cuenta todo. No, pues imagínense, eso ya estaba escrito, ya se había dicho todo esto. Seguían sin reconocerlo, les dice quédate, ya es muy tarde, no sé qué. Y de repente, cuando lo reconocen y dicen, estamos frente a el resucitado, ¡pum!, se esfuma. Cosas que Jesús humano antes de esto, pues no, normalmente no, ¿verdad? Él entraba por la puerta, tocaba, salía y todo normal como una persona normal. Pero ahorita está mostrando ya actos como que apareció, desapareció, no lo reconocen, cosas de este tipo de características, ¿verdad? Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? O sea, ¿no te brincaba algo de todo lo que nos estaba diciendo y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. O sea, se regresaron para encontrar a los 11 discípulos, a los otros que se habían reunido y a otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Otra vez, siguiente aparición, no es a sus apóstoles los más cercanos. Estos eran seguidores, oidores, ¿verdad? Gente que sabía de Jesús, pero Cleofas y su acompañante no eran de los 12, ¿verdad? Entonces tenemos una aparición primero a mujeres, una mujer pecadora o que Jesús redimió, pero con esas características, y mujer, porque también a mí me resalta mucho que en aquellos tiempos la palabra de la mujer era como no valorada, ¿verdad? Era como de tú no opines,
Aquí el que tiene la palabra y el que tiene la voz y el que es solamente el hombre. Pero entonces, ¿por qué se le aparece a una mujer sabiendo que en ese tiempo eran las que tenían menos credibilidad o que podían alzar la voz, las que menos podían alzar la voz? Está interesante, ¿verdad? También me llama la atención porque los evangelios narran la cosa del encuentro de las Marías tan distinto. O sea, yo creo que las mujeres, pues al ser un poco seres un poco más conectados a las emociones, pues seguramente contaron la historia pues de todo lo que experimentaron en ese momento, ¿no? No, es que yo lo vi, te lo juro, y estaba parado y sentado, no, es que no estaba parado, estaba sentado y luego se movió la roca y luego la otra le dijo, no, es que era así. Y entonces cada uno anotó, dijo, pues decían que así, y el otro dijo que así, y entonces no sé, pero al final está, ¿no? El hecho es que se les apareció a estas mujeres. Eso es lo importante, ¿verdad? Los detalles, cómo sucedió, no es cuestión de pelear por eso. Ahora lo siguiente es este camino de Emaús con dos de sus seguidores, no los discípulos principales. Hasta ese momento no se, como que les estaba queriendo mandar el mensaje, ¿sí te das cuenta? Porque les dice a las mujeres, vayan y díganles a los 12 que allá nos vemos, ¿verdad? Que allá nos vamos a encontrar. Y era también, yo creo que esa parte de decir, siguen dudando estos, ¿verdad? Porque si ya Jesús había dicho que iba a resucitar y les está mandando el mensaje, era como para que corrieran y ya estuvieran ahí esperando a que apareciera. Pero aún así había dudas, ¿verdad? Y de repente estaban como, ¿será, no será? Y todo, imagínate lo que estaba pasando en sus corazones y sus cabecitas. Bueno, entonces estos dos también van y les dicen, oigan, también ya a nosotros se nos apareció, no solo a las doñitas, sino ahora también a nosotros y pues ahora sí que volvió a generar pues esta inquietud, ¿verdad? Tercera aparición, se presenta a sus 11 discípulos por fin, sin incluir a Tomás. Marcos 16, 14. Gracias. Marcos 16, 14. Perfecto. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado, las señoras, las Marías y los dos seguidores de Maús, del camino de Maús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, no vamos a enfocarnos ahorita en esto porque eso lo vamos a ver la siguiente semana, la encomienda y la ascensión de Jesús. Pero vamos a leer lo que pasó esto mismo en Mateo 28, 16 al 20, que es en traducción lenguaje actual, yo lo voy a leer. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía ¿qué? Dudaban de que realmente fuera Jesús. Posiblemente decían, no, se me hace que este es un impostor, alguien que está queriendo vernos la cara, haciéndonos creer que sí es, pero no es. Pero él, en el 18, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Lucas 24, 36 vemos esta misma narración.
Vamos a leerlo en traducción del lenguaje actual. Igual dice, todavía estaban los dos contando su historia. ¿Cuáles dos? Los de Maús. Cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Muy casual, ¿verdad? Reciban la paz de Dios, llegó Jesús saludando. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma, no sé cómo dice ahí, pero ahí dice un espíritu. Aquí en mi versión dice, creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies, pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? 42. Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió. Entonces, tiene un cuerpo glorificado, entre que medio lo reconocen, no lo reconocen, entre que lo identifican y no lo identifican, entre que muestra sus llagas, sus heridas en las manos y en los pies, pero también come. Y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después le dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. Y también dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto y ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió y no se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Y por último, en esta aparición vamos a leer Juan 20, 19 al 23. Dice, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos, con las puertas bien cerradas, o sea, se volvió a aparecer ahí, o sea, apareció ahí, igual que en los demás apariciones, y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Así en medio de la nada, de repente aparece, pues claro que empiezan a tener miedo, pero también empiezan a tener la revelación de quién es Jesús, de qué es Jesús resucitado. Y después les mostró las heridas para comprobarles que en sus manos y en su costado que Él era, ¿verdad? Y los discípulos se alegraron de ver al Señor y Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Entonces, tenemos la aparición de Jesús a los apóstoles en un suceso ahí extraordinario, donde aparece en medio de ellos, en medio de su incredulidad, les reprocha el por qué no han creído lo que Él ya les había dicho y les demuestra que es Él, ¿verdad? Resucitado, y que Él es el que murió en la cruz y que ahora tiene vida nuevamente. Y se los demuestra comiendo frente a ellos, o sea, pidiéndoles de comer. Imagínate viendo a Jesús ahí resucitado con todo lo que viste que pasó en la cruz y todo lo que le hicieron en la cruz, y de repente que te aparece ahí en medio, cuando estás en medio de un duelo, donde estás en tu drama de qué pasó con Jesús y todas tus confusiones y todo, y de repente lo ves ahí
y te empieza a decir que estas son mis heridas y te pide de comer. O sea, creo que había bastante confusión en ese momento en los apóstoles, pero fue la forma de Jesús de empezarse a mostrar nuevamente a ellos, ¿verdad? Luego entonces esta fue la primera aparición a los apóstoles. Siguiente aparición a sus discípulos, pero ya incluyendo Tomás, porque en la primera todavía no estaba Tomás ahí, entonces estaban todos los demás y apareció Jesús 8 días después mostrándoles sus heridas a Tomás y eh, comiendo con ellos nuevamente con un cuerpo físico pero glorificado también. Entonces en Juan 20, 24 al 29, traducción del lenguaje actual lo voy a leer. Juan 20, 24 al 29, dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se le apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Lo que ya le habían dicho, ¿te acuerdan? Las señoras vinieron a decirles a ellos y ellos no creían. Luego los de Maús vinieron a decirles y como que dijeron, pues será, no será, hasta que se les apareció. Y entonces ya van estos y le dicen ahora a Tomás, que no estaba ahí con ellos, y le dicen: ¿qué crees que sí? Sí es, sí resucitó, sí está vivo. Y entonces Tomás les contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en una herida, en la herida de su costado. En el 26, 8 días después, los discípulos estaban. Por eso pregunto, ¿y qué más haría Jesús? Porque pues ya no sabemos qué pasó 8 días. O sea, en esos 8 días se apareció a más, subió, bajó. ¿Qué más hizo, verdad? ¿Dónde anduvo? Pero bueno, sabemos que luego volvió para presentarse nuevamente a los discípulos, pero ya estando Tomás ahí. ¿Por qué era de interés para Jesús Tomás? ¿Por qué no se conformó con, pues ya la mayoría me vieron y el que no me vio, pues ya valió? ¿No? O sea, le hubiera dicho, pues ya, ni modo, no quiere creer, que no crea. Pero toma el tiempo todavía Jesús de presentarse no tan solo a una mujer pecadora, que en su tiempo fue pecadora, sino también a un hombre incrédulo que insistía en querer demostrar que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Y entonces el 26 dice: 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban nuevamente bien cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, fue directo a buscarlo, ¿verdad? A decirle: a ver, Tomás, te vengo a ver a ti porque tú estás dudando. Y le dice: mira mis manos y mira mi costado, mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó: tú eres mi dueño y mi Dios. Ahora sí, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿creíste porque viste? ¿Qué crees cuál es la respuesta? Pues sí. ¿Creíste porque viste? Porque antes de eso no, y él mismo lo declaró. Yo hasta no ver, no creer. Necesito ver y meter mis dedos ahí hasta ese momento. Y Jesús le pregunta, para que se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Creíste porque viste? Y dice aquí: felices los que confían en mí sin haberme visto. Acá dice: benditos son los que creen sin verme. Tú y yo somos de esos que sin haberlo visto le creemos. Y por eso somos benditos y felices, ¿verdad? Ah, siguiente aparición, ya vamos a terminar. La aparición muy importante está a Pedro y a los pescadores en el momento de la pesca milagrosa en el mar de Galilea. Aquí me impresiona algo. Ya Jesús se les había aparecido, incluso les deja una encomienda y todo. Y
varios de los discípulos, los apóstoles más cercanos, deciden volver a sus actividades habituales. Y los que son pescadores de pesca normal, vuelven a ser pescadores y retoman su vida. Creo que esa es una tendencia de nosotros como humanos, que creemos que después de haber experimentado a Jesús podemos decir, tener esta elección de seguir con nuestras vidas. Y estos hombres creyeron que así iba a ser para ellos. Dijeron, pues ya Jesús se fue, pues ¿qué haremos ahora? ¿Verdad? Vamos a seguir nuestras vidas. Pues ¿qué sabes hacer? Pues pescar. ¿Y tú? Pues también. Pues vámonos, ¿verdad? Hay que seguirle. ¿Qué más? Ya no tenemos Jesús. Ya no tenemos que nos mueva, que nos motive, que nos siga impulsando. Y regresan a su actividad de pescadores y vamos a leer en Juan 21, 1 al 14, Reina Valera 1960. Están 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, yo voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús le dijo a Jesús, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay mucho que Dios nos puede mostrar acerca de esto, pero no vamos a profundizar ahorita. Solamente pide que Dios, que el Espíritu Santo te revele
este encuentro específicamente, como aquellas veces que has decidido continuar con tu vida, haciendo pensar que tu encuentro con Jesús no ha sido importante, creyendo que puedes seguir teniendo una vida normal, una vida común, y después de tener un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, una revelación de quién es Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Por último, en 1 Corintios 15, 4 al 8, en Reina Valera 60, podemos ver algunas cosas que se menciona, que Pablo menciona sobre las apariciones de Jesús. Dice 1 Corintios 15, del 4 al 8. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De esto no tenemos más detalles, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles. De esta de Jacobo tampoco tenemos mucha información o más información. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Esta fue la historia de Jesús durante su regreso a la tierra, o su estancia en la tierra, no su regreso a la tierra, su estancia en la tierra, antes de ascender al Padre. Las apariciones que tuvo, por qué tuvo estas apariciones, con qué intención se presentó a estos hombres. Aquí lo importante es que nosotros necesitamos hoy en día tener la revelación de la muerte y la resurrección de Jesús en nuestras vidas, no como mero conocimiento para saber, sí, qué bonito, qué bueno que sucedió, sino entender qué es lo que está detrás de todo este plan de Dios. Muchas veces seguimos actuando como si Jesús no hubiera muerto, como si Jesús no hubiera resucitado. Incluso vivimos ignorando la cruz, ignorando el poder de la resurrección y de la vida. A veces caemos en el juego del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, de la pena humana, de la derrota, de la escasez, de la angustia, de la persecución. Y todo eso es solo muestra de que estamos nulificando el poder de la cruz y de la resurrección en nosotros. Porque no podemos vivir así cuando Cristo se nos ha revelado. Aun y cuando tú y yo no sepamos toda la Biblia entera, no estamos aquí para aprender Biblia. Estamos aquí para morir a nosotros y para que Jesús resucite en nosotros. Pero para eso tiene que haber una revelación de quién es Jesús. De nada sirve aprendernos la Biblia completa de memoria si no existe una revelación de lo que sucedió en la vida de Jesús, de lo que está pasando en este momento con Jesús. Y tenemos que partir de reconocer el sacrificio que hizo Cristo, de todo el plan de Dios para la humanidad, de la redención que existe a través de su Hijo, pero de que hay una resurrección y lo que implica esa resurrección en nuestra vida. Todos estamos aquí con esta hambre y deseo de obtener la revelación de Jesús en nuestras vidas.
para mí ha sido el entender que todos los días tengo que matar a Álvaro, cada día, porque en mí coexiste mi humanidad, de quien soy como persona humana, y en mí coexiste Cristo habitando en mí. Y mi naturaleza, casi como la tuya, es humana, carnal. Y si yo permito que esa naturaleza domine, entonces es quien manda. Entonces, el que todos los días yo mate a Álvaro para que Cristo viva, no es algo sencillo, pero es algo a lo que estamos llamados. La resurrección de Jesús no es nada más una historia de que Jesús murió, resucitó, dio su vida, y sí, tenemos que vivirlo. Tenemos que morir a nosotros, así como Jesús murió, y abrazar la resurrección de Jesús, y que sea entonces Él quien viva en nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó un precio para comprar tu vida y la mía. Pero queremos seguir teniendo el control, sin reconocer que le pertenecemos. Y al pertenecerle todo es tuyo. Mis opiniones humanas propias no cuentan. No me está preguntando Dios nada de eso. O sea, en pocas palabras, mi encuentro con Jesús no es para que yo sea una mejor persona. Y a veces creemos que el cristianismo es esto. Soy cristiano porque eso me hace un mejor ser humano. Pero necesitamos la revelación de quién es Jesús y que Él compró nuestra vida, pagó el precio en la cruz por tu vida y por mi vida. Y entonces yo entiendo que le pertenezco. Y como le pertenezco, nada de lo que yo opine, piense, me imagine y crea es importante. Pero eso solo viene cuando tienes la revelación de quién es Jesús. Fíjate, Jesús sanó a 10 leprosos, ¿verdad? ¿Cuántos regresaron? Entonces 9 se fueron a continuar sus vidas. Solo uno regresó a rendirse a Jesús. Los 10 tuvieron una mejor vida. Ya no estaban enfermos, ya estaban sanados, ya eran sanos. Pero 9 personas se fueron sin lepra al infierno. Entonces, esta vida no se trata de ser mejores, sino de revestirnos con Cristo a través de su resurrección, de ser crucificados, muertos y resucitados juntamente con Él. Se trata de Jesús habitando en nosotros. Y que entendamos eso, necesitamos renovar nuestra mente. Porque mientras yo siga teniendo el control de todo en esta vida, entonces yo creo seguir siendo el dueño y señor de mi vida. Uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo como cristianos es que sí hacemos de Jesús nuestro Salvador y queremos la salvación, pero no nuestro Señor. Queremos la salvación, que Él nos salve, pero yo quiero seguir siendo mi Señor, mi dueño.
y, y es completo. Él es nuestro Señor y Salvador. Y hacer de nuestro Señor a Jesús es prácticamente que Él habite en nosotros. Y dejamos de ver a Cristo como yo y Cristo, yo y Jesús, como independientes. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es Cristo en mí. Ese Cristo resucitado, ese Cristo transformador, poderoso, sobrenatural en mí, no aparte, no yo y Cristo, sino Cristo en mí. Somos uno, somos nosotros revestidos de Él, revestidos de Cristo, vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos. Entonces, ya para ir cerrando, en realidad nosotros no tendríamos nunca que decir, vamos a buscar a Dios. No tendríamos que decir, vamos a pasar un tiempo con Dios. O hoy sentí muy fuerte la presencia de Dios, porque Dios habita en nosotros. ¿Cómo podría decir, vamos a buscar a Dios si Dios está habitando en mí? Tengo que empezar a reconocer esta verdad y a tener la revelación de Cristo resucitado viviendo en mí y lo que eso representa. No tengo que andar buscando lo que me posee. No tengo que andar persiguiendo lo que me encontró a mí y de lo que estoy revestido, que es de Cristo. Entonces, Él no vino a mejorar nuestras vidas, no vino para que tengamos vidas humanas perfectas, sino vino para que vivamos su vida, para que vivamos la vida de Jesús a través de nosotros. Entonces, no estamos aquí para conocer quién fue Jesús en conocimiento racional, mental. Estamos aquí para vivir la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en nosotros. Necesitamos dejar de soportar la cruz y comenzar a amar la cruz y dejar de vivir ignorando la resurrección y recibir la revelación del Hijo de Dios. Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.